Buenas noches, estimados estudiantes de Derecho, abogados, docentes y público en general. Mi nombre es Freddy Jesús Aburto Tazaico y en esta oportunidad estaré en calidad de moderador de la espectacular ponencia que recibiremos el día de hoy por parte del doctor Rolando José Valareso Plata, contando con el magistral tema académico Aspectos Generales de la Ley 27.444. Cabe precisar que el ponente es docente universitario, abogado, magíster en Derecho Constitucional, aspirante a maestro en Gestión Pública en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, máster en Gerencia Pública, ha realizado lo que es programas de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Además, es conciliador extrajudicial. Recordarles a todos los participantes que deben de registrar su asistencia a través de la plataforma de Facebook y Zoom. Asimismo, hacer reconocimiento que pueden realizar sus preguntas al terminar la sesión del día de hoy, ya sea a través del chat o como también se le puede conceder el uso del audio y video. Sean bienvenidos al primer diplomado de actualización de Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Se le concede el uso de la palabra, estimado autor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, se me puede escuchar. Sí, ahora sí, gracias. De manera inicial, agradecer la invitación del Colegio de Abogados de Arequipa. Ha sido ha sido recibido con gratitud y efectivamente tal cual ha sido presentado. Cuento con algo de experiencia en lo que se refiere a la gestión de lo público. Trabajé algunos años, casi 10, en la Defensoría del Pueblo. De alguna manera me permitió esto acercarme un poco más a lo que significa la gestión pública, lo que significan los procedimientos y conocer desde la propia gestión cómo es que estos se desarrollan y de qué manera podemos encontrar un, un mejor resolver a todos estos pasos que se dan en la administración para encontrar un orden debido, que es cierto en muchas ocasiones puede que no sean del todo cumplidos por la propia administración. Sin embargo, tenemos una norma que de alguna manera busca establecer aquellos límites que todos deseamos, tanto para la sociedad como para quienes hacemos uso del derecho en favor de la sociedad. Entonces, la ley del procedimiento administrativo, que es en lo que hoy básicamente nos vamos a enfocar, es la que de alguna manera nos pone justamente estos límites, tanto hacia donde lo que podemos hacer como hasta donde cada uno de los dos extremos. Nos da algunas líneas generales sobre qué significa un procedimiento, cuáles son las partes del mismo, cuáles son los plazos que se deben de tener para resolver cualquier petición, de qué manera es que se van dando las mismas, cómo es que esta norma también es cierto ha evolucionado con el tiempo. Aún sigue siendo la 27.444, es verdad, pero ha sufrido, me atrevo a decir, innumerables modificaciones que han venido también a propósito de los cambios que hemos venido experimentando en el Estado, en la administración pública, incluso venideras con la reciente pandemia, donde se han puesto en marcha algunas otras modalidades o formas de comunicar los actos de la administración. Entonces, que es una parte vital en el procedimiento, porque sin una correcta comunicación no tenemos claro uno de los derechos más esenciales, que es a tener un debido procedimiento. ¿Cómo es que podemos llegar a él si no tenemos una efectiva comunicación de los actos de la administración y en consecuencia poder señalar que no estoy de acuerdo con, con estos actos? Entonces, ¿de qué forma es que podemos encontrar eh, una mejor manera de resolver situaciones que se nos presentan en la administración? Evidentemente, la plática de hoy es solamente un refrescar. Es claro que nos encontramos estoy seguro que la gran mayoría de los que están aquí presentes ya tienen una formación profesional o probablemente están
en curso, entonces vamos a hacer solamente una suerte de refrescar, ¿no? Una suerte de eh, probablemente darles algunos casos que hemos visto. Tenemos, según lo que me informan, más o menos una hora para poder conversar y la idea es poder dar a conocer lo más posible o refrescar en lo más posible en esta hora que vamos a tener. La presentación es un poco grande porque esta en algún momento incluye algunos otros aspectos relacionados al derecho administrativo, administración pública propiamente, y finalmente hablo de lo que es la administración. Pero en este punto solamente voy a hablar de lo que significa el procedimiento en sí, o sea, solamente de la ley del procedimiento administrativo general, de la 27.444. Por eso voy a avanzar de manera rápida. Esto voy a pasar por si acaso el PPT lo tiene ya el colegio, lo voy a pasar de manera completa, aun cuando reitero, no voy a ponerlo de manera plena porque este incluye también una exposición de lo que significa el derecho administrativo como tal, donde no voy a hacer mayor refrescar teniendo en cuenta que no tenemos tanto tiempo como quisiera. Esta charla está, lo que ven en el PPT son algunos fundamentos de derecho administrativo, pero solamente lo voy pasando muy rápido, que finalmente estos convergen en lo que es la propia ley del procedimiento administrativo general. Tampoco es evidente, no nos alejamos de esta condición. Entonces, solamente toca avanzar un poco eh, hasta llegar un tanto más a lo que significa la administración, a la organización propia del Estado. Es evidente que en las imágenes que podemos ver y ante la pregunta en cuál de ellas no interviene la administración pública, la respuesta es inmediata. No hay acto alguno en el cual la administración no tenga o el Estado no tenga que ver y en consecuencia la administración. Desde cuestiones tan básicas como actos relacionados a la agricultura, al campo, como la gestación, el matrimonio o comprar en un supermercado, desde esas condiciones tan simples o tan sencillas, tiene que ver el Estado y en consecuencia la administración. Eh, Alguien que se pueda apreciar de decir que no tiene o no ha tenido una relación en algún momento con la administración pública, en realidad es prácticamente imposible, me atrevería a afirmarlo, en la medida que somos seres sociales y en esta condición no hay forma de alejarnos de esta posibilidad. Entonces, en consecuencia, solamente hacer esa precisión a nivel de lo que significa el Estado. No voy a hacer mayor, no voy a profundizar. Tenemos en cuenta los elementos, la población, el territorio, la soberanía como tal. A su vez, tenemos también la estructura del Estado, que en líneas generales podemos hablar que la estructura se da de manera simple, de manera sencilla. Tenemos por un lado a los tres poderes del Estado, como bien sabemos, legislativo, ejecutivo, judicial. Tenemos a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y tenemos a los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, básicamente el Estado se estructura de esta manera. En clases tiendo a a retar a mis estudiantes pidiéndoles que me den el nombre de alguna entidad, de alguna institución que se aleje de esta estructura, que no se encuentre dentro de ella. Y es cierto que hay algunas entidades que no se encuentran de manera puntual ahí en la estructura, pero que sí es cierto que partiendo de esa estructura se le entregan potestades para ser parte o para entenderse como parte de la administración, tales como por ejemplo los colegios profesionales, las notarías, entre otros. Algunos postulan a las empresas del Estado como tales, y es verdad. Pero también tenemos en cuenta que las empresas del Estado pertenecen a FONAFE, que FONAFE a su vez pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, o algunas entidades como por ejemplo los organismos reguladores. Esos pertenecen también a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, algunos me dicen la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Entonces, no hay en general una entidad que pueda escapar a esta estructura que puede parecer simple,
sencilla, pero ¿realmente lo es? Es la pregunta, y la respuesta es evidentemente no. No es sencillo, no es simple cómo es que la administración pública eh, teje todo su actuar en la misma. Entonces, voy a pasar rápidamente. Los organismos constitucionalmente autónomos tenemos claro que son aquellas entidades que no dependen de ninguna entidad más que del propio Estado en sí, no pertenecen a un ministerio y necesitan justamente de esta autonomía para poder hacer y cumplir sus labores. Yo utilizaba este ejemplo para poder entender los organismos constitucionalmente autónomos y utilizaba pues a la Defensoría del Pueblo, lugar donde trabajé por varios años. Esta es una entidad, como ustedes han debido, probablemente se han topado en algún momento con ella, se han, eh, quizás enfrentado a la institución porque en algún momento puede resultar, es cierto, una suerte de, nos lo decían, ¿sí? No partía de nosotros, pero nos lo decían que a veces podíamos resultar una piedra en el zapato, una piedrecilla molesta que a veces que resultábamos ser para la administración en la medida de que recordábamos de manera constante los deberes de la administración y que tenían que realizarse en este extremo. O sea, debía de cumplirse preceptos tan claros como responder a una petición. Artículo 2, inciso 20 de la Constitución. Entregar información pública, artículo 2, inciso 5 de la Constitución. Proteger la información pública, inciso 6 del mismo artículo 2, entre otras tantas variantes que tiene nuestro artículo 2. Entonces, recordábamos tanto esto y teníamos que decirles, ¿no? Somos autónomos constitucionalmente, ¿por qué? Porque no pertenecemos. Es difícil, es cierto, cuando eres hijo, llamarle la atención a tu papá, ¿verdad? Es complicado. Es posible, cierto, por ahí lo podemos hacer, pero normalmente podemos tener cierta dificultad para que así sea. Entonces, se entiende a la necesidad de autonomía como aquella condición que nos permite actuar de manera independiente respecto de otra institución y no le debemos mayor atención eh, que al propio Estado. Aun cuando alguien por ahí me cuestionaba y me decía, parece que la memoria falla, me dijo en algún momento un estudiante, profesor, vimos hace algunos años cómo es que eh, no hace muchos, donde un ministro de Economía tenía una conversación algo, vamos a decir, incómoda con el Contralor General de la República, si lo recordarán, momento en el cual conversaban sobre algunos temas y evidenciaba eh, cierto intento de que las cosas avancen en determinadas acciones de control que venía realizando la Contraloría. Entonces, y ahí evidenciábamos y nos preguntábamos qué tan autónomos podemos ser como organismos. Y es verdad, finalmente el MEF termina manejando los recursos, es cierto. Sin embargo, la autonomía en general ha prevalecido en estos organismos, como lo hemos visto, y es también posible que en cualquier contexto podamos tener de alguna manera, por decirlo así, ciertas injerencias. Entonces, vamos a avanzar, no hay mucho que comentar sobre los organismos, los ministerios que pertenecen, los organismos públicos del Poder Ejecutivo, también los ejecutores, los especializados, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y es esta la estructura a la cual me estoy refiriendo. Que si bien es cierto, parece algo sencilla, básica, simple, pero realmente lo es, la respuesta es no. La administración pública es realmente un monstruo que nos toca a los que nos ha interesado el tema de la administración pública, como estoy seguro son la mayoría de los aquí presentes, nos enfrentamos ante la inmensidad de una entidad, de un todo, que de alguna manera se va repartiendo en diversas instituciones, donde lo más peligroso que podemos tener es la diversidad. ¿Y a qué me refiero con la diversidad? Que en una entidad te digan A para un procedimiento que debiera, y para el mismo procedimiento en otra entidad te digan B.
Y esto obedece a una serie de condiciones, es verdad. Pero también tengamos en cuenta que en la mayoría de las condiciones la administración tiene exclusividad, ¿cierto? Existe un solo RENIEC, existe una sola OMPE, un solo jurado nacional, pero esta condición va variando porque, por ejemplo, eh, existen muchas municipalidades, es verdad, pero solo va a existir una municipalidad donde tú puedas ir a pagar tus arbitrios municipales, por ejemplo. Pero si tuvieras una casa en un distrito diferente, dos casas en distritos diferentes, te vas a enfrentar a criterios probablemente diferentes en la forma en la cual se manejan, por ejemplo, los árbitros y demás, y las dudas vendrán y te dirán, ¿por qué? Si la administración es una, ¿por qué no manejan criterios diferentes? Y es cierto también que ahí tienen la autonomía de algunas entidades para poder establecer ciertos criterios que no pueden ir también, es verdad, en disonancia con lo que la norma establece. Entonces, luego de esto, continuamos con los roles, no hay más, esto continuamos con un poco de lo que significa el derecho administrativo. Voy a avanzarlo de manera rápida porque no es objeto puntual de esta plática. Incluso aquí van a poder tener un poco de los sistemas de la administración que permiten básicamente tener en orden, ¿verdad? El sistema de presupuesto, tesorería, de contabilidad, el sistema de defensa jurídica, de modernización de la gestión pública, entre otros sistemas, que básicamente permiten hacer que todo funcione como un engranaje. Entonces, en ese sentido es que se manejan luego algunos sistemas de organización, las entidades públicas que manejan estos sistemas, que son, digamos, la cúspide de los mismos, como la Autoridad Nacional de Servicio Civil, conocida como SERVIR, el OCE, el MEF, la PCM, la Secretaría de Gestión Pública, para quienes nos gusta la administración, nos apasiona el tema, bueno, la Secretaría es un buen lugar para encontrar información que pueda ayudar a esto. El CEPLAN es una entidad que por ahí algunos no conocen, pero que tiene justamente esta suerte de lo que nosotros llamamos la visión, ¿no? CEPLAN ve al Perú en el tiempo y nos ha planificado, es verdad. Es cierto, qué interesante sería o qué bueno sería que todas las entidades hagamos y actuemos conforme a lo que CEPLAN ha venido articulando, pero justamente esta necesidad de articulación no se ha dado con el tiempo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los procesos de presupuesto participativo, que los distritales terminan haciendo algo parecido a los provinciales y los provinciales algo parecido o incluso igual a los regionales, cuando repetimos debería ser un trabajo articulado, pero que en algunas ocasiones no se cumple. También es verdad que por ahí la norma del presupuesto participativo, a mi modo de entender, necesita ya ser algo más refrescada y quizás poner algunas condiciones especiales para su cumplimiento estricto, ¿no? Que de alguna manera esto pierde cierto efecto en la medida que no hay un imperativo como tal para el cumplimiento pleno, sino que puede obedecer el incumplimiento puede obedecer algunas circunstancias que finalmente que pueden quedar en un papel y aquí sucede, puede suceder en algunas ocasiones que termina pasando que sencillamente no se cumple. Y los procesos de rendición de cuenta sirven en muchas ocasiones solamente para eso, teniendo en cuenta que la rendición de cuentas, es cierto, es una obligación de los gobiernos regionales porque se encuentra taxativamente establecido en norma, mas no se encuentra en la Ley Orgánica de Municipalidades, donde solamente se utiliza un precepto constitucional para llevar adelante y máxime se hace una al año. En cambio, el gobierno regional tiene la obligación de hacer dos. Entonces, ¿dónde se supone debería dar cuenta de lo que se hizo en el proceso de presupuesto participativo incluso? Pero bueno, ya son temas para otra plática. Avanzamos, tenemos algunos sistemas funcionales, no hay mucho más, documentos de gestión y demás. Y luego llega el tema de la administración pública, que es donde básicamente funcionan los procedimientos, donde los tenemos adelante. No hay mucho que comentar porque se basa en los mismos principios que la ley del procedimiento administrativo se da.
Avanzamos, no hay mucho más que comentar. Quiero entrar directamente a la ley del procedimiento administrativo general. Acá incluso hablamos de los derechos y los deberes. ¿Por qué no hacer un hincapié ahí? Porque probablemente uno de los principales derechos que tiene el administrado y que nos sirve a nosotros como los abogados, más allá del propio derecho que significa hacernos de la información que es parte del procedimiento, sino a como un consejo, darle, probablemente muchos lo tengan claro, pero vamos a repetirlo. Cuando nosotros somos parte de un procedimiento y queremos acceder a información del mismo, eh, por ahí a veces se comete un error. ¿Y cuál es este? Es caer en el acceso a la información pública. Y alguien me puede decir, pero ¿cuál es el problema? Accedo a la información pública. El problema son los plazos. Cuando tú requieres información, necesitas de 10 días para que te respondan, o la administración puede tomarse hasta 10 días. Pero cuando tú vas en mérito a lo que pueden ver en pantalla, a los derechos que tienes como administrado, la petición que tú formulas, la propia ley señala que debe ser atendida de manera inmediata. Y esta inmediatez significa evidentemente tiempo. Es el tiempo el que nos va a ayudar mucho en el momento de dar una respuesta oportuna. Y cuando nosotros somos eh, abogados defensores de justamente de una de las partes que está siendo sometida a un procedimiento, por ejemplo, en el caso de los disciplinarios, es evidente que no podemos acceder no podemos solicitar mediante el acceso a la información pública. Sería un despropósito, porque básicamente la administración podría resistir, bueno, me tomo 10 días, y mientras que a ti te dan 5 para responder. En cambio, cuando tú solicitas como un derecho, fuera de que el Tribunal de Transparencia ha emitido no tan reciente, es del año pasado, ya digamos, una línea de desarrollo administrativo, digamos, a nivel de establecer jurisprudencia administrativa, por decirlo así, donde señala que las peticiones que provengan de este tipo de procedimientos deben de ser tratados dentro del propio procedimiento, al igual que las peticiones que provengan al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales, que muchos tienden a confundir, ¿no? La Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales, y tienden a creer que existe una suerte de enfrentamiento entre ambas, cuando la verdad no lo es. Incluso la propia protección constitucional es distinta. Entonces, ante esas dudas, el tribunal ya ha dado una solución, ha dicho de que no, que debe ser tratado al amparo del propio procedimiento que emerge de la Ley de Protección de Datos Personales, más no del procedimiento que emerge de la Ley de Protección, perdón, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, me quedo con el principal derecho por ahí si el tiempo no nos alcanza para refrescar esto. Tengan presente que el principal derecho, más allá de la propia defensa del debido procedimiento como tal, es el de poder acceder a la información. Y esa debe de hacerse invocando este derecho, más no el de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque va a ser un despropósito, repito, para tu petición. Los deberes de los administrados, conducirse conforme el procedimiento se señala, la norma se establece, y los deberes de la administración, actuar conforme la norma también lo señala. Pero ¿qué tanto esto se cumple? Me atrevo a decir que por ahí la administración es muy exigente al momento de que tú cumplas con lo que debes, pero es poco exigente con sus propios momentos. Y me refiero puntualmente a los plazos, me refiero a eso, a qué tanto respeta sus plazos. Pueden revisar el último informe defensorial el último informe anual de la Defensoría del Pueblo sobre qué tanto estamos solamente hablando del derecho de petición, qué tanto estamos bien. Me atrevo a decir que no del todo. Las mejoras son muy pequeñas, en tanto aún
aún parece que los plazos son cortos, teniendo en cuenta que los plazos generales tenemos claro que son 30 días, en acceso son 10 días, y de ahí va a depender del procedimiento específico señalado en el TUPA de la institución. De eso va a depender. Entonces, el TUPA puede establecer N plazos y qué tanto la administración pública los cumple. eh, es una pregunta que nos vamos a seguir haciendo porque efectivamente no lo es así. Datos objetivos lo ha estimado la Defensoría del Pueblo como tal. Avanzamos como tal, no hay mucho más que comentar aquí. Hablamos un poco de descentralización, la nueva gestión pública, que repito, es parte de. Y ahora, bueno, ya es momento de hablar algo más sobre lo que significa el procedimiento administrativo eh, general. Estos son los puntos que vamos a intentar abordar, o al menos que queden, o al menos incidir en aquellos en los que, a mi modesto entender, tienen mayor relevancia, ¿sí? Tienen mayor relevancia o que intentan, o que intentamos de alguna manera que de los de mayor uso, por decirlo así. Entonces, los temas están aquí de manera general, es cierto, pero repito, voy a tratar de incidir en aquellos que resultan de una aplicación más, digamos, más continua en el tiempo. Cuando hablamos del título preliminar, me voy básicamente al ámbito de aplicación, tener claro que es para todas las instituciones. Las únicas que estarían fuera de esto, fuera de estas condiciones, son las empresas del Estado. Las únicas que de alguna manera tienen su propia normativa que regula sus procedimientos. Perdón, las empresas del Estado y en específica las del sistema financiero. Después el resto, todas. Nos pasó hace algún tiempo eh, una municipalidad, le habían hecho un pedido de acceso a la información pública. La ley de acceso a la información pública señala que cuando tú eres una entidad que presta servicios públicos, esta institución tiene algo, o mejor dicho, en esta condición, para ponerlo así, en esta condición significa que la entidad pública, la entidad pública tiene que brindar información en la medida que sea relacionada a un servicio público, Y este artículo está básicamente relacionado a las entidades que prestan servicios públicos. Y no me refiero a municipalidades, sino me refiero por ejemplo, a Claro, a Entel, a estas entidades. Pero el punto está, o el punto radica, o el problema radica cuando una municipalidad determina respondiendo a esta condición. Entonces resultó que la institución le responde al ciudadano, le dice, un ratito, yo te voy a brindar información, pero tiene que ser relacionada a los servicios que te brindo. Y se olvida de que es una entidad pública que está dentro del artículo primero de la ley 27.444 y trata de negar información en mérito a ello. Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta porque es la única manera que nosotros, el artículo primero, repito, lo señala quiénes son parte. El artículo cuarto, que es también el que contiene los principios, que es la siguiente plantilla, de legalidad, debido procedimiento. Legalidad, más o menos entendida de manera simple como haces lo que la norma dice o en el marco de lo que la norma señala. Aun cuando la interpretación en algunos casos puede ser bastante rígida. Y tengo algunos colegas, es cierto, que gustan que aplicar este principio de la forma más inflexible posible, lo cual no comparto esta posición en la medida que si se trata de satisfacer un derecho como tal,
el principio de legalidad no puede resultar ser un obstáculo para la satisfacción de un derecho, sino el camino para este. Lo mismo, rápido, la ley de acceso a la información pública. Voy a hablar un poco de la ley de acceso, pues, son parte del procedimiento, pero porque es donde también he tenido más experiencia. Dice que cuando tú pides información, incluso pagas el derecho para que te reproduzcan la información, pero tú pagaste, pero no recogiste, la ley dice que se archiva esa. Entonces sucede que un ciudadano cualquiera dice, de pronto hace el pago, pagó como 200 soles, eran un montón de folios, sí, eran como 2000 folios, un montón de información y demás. Y de pronto, eh, resultó que sufrió un accidente saliendo de la institución y no pudo recoger la información. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, y a los 3 meses regresa con su recibo que había pagado. Quiero recoger mi información. Y el responsable le dice, un momento, señor, la ley dice, aplicando el principio de legalidad, la norma dice que yo debo de archivar y ya está archivada tu petición. Toda la información está archivada. 2000 folios archivados. Y efectivamente dice el principio de legalidad y tienes que aplicarlo y debe de ser de esa manera. Y bueno, tuvo a bien el servidor, nos llamó a la Defensoría del Pueblo y también caímos en dudas, ¿no? Efectivamente, la norma dice que tienes que archivar y cómo vamos a manejarlo. Principio de legalidad. Pero ¿cómo resolvemos esto? Así que me animé, llamé llamé al archivo regional de aquí de la ciudad y les dije, pregunté, ¿no? ¿Qué tan útil era tener fotocopias en el archivo? Y la respuesta fue que era completamente inútil, que no carecía de ninguna necesidad tener la información en ese sentido. Entonces, teniendo en cuenta que era completamente inútil tener esa información, que no había ninguna razón para hacerlo, se recomendó la entrega de la información, levantando un acta, señalando que se estaba entregando y se resolvió el problema. Y así fue. Ahora, claro, alguien me puede decir, ¿y qué pasa si luego el control interno llega y te dice algo? Bueno. Sería muy escaso el criterio que podría utilizar el control interno para decirte que, o intentar una sanción por haber entregado una fotocopia de una persona que pagó por lo mismo. Pero repito, si nos poníamos estrictos con el cumplimiento de lo que la norma dice, la norma efectivamente así señalaba. Sin embargo, nos fuimos más allá de esta y con la finalidad de satisfacer un derecho, se llegó a un punto medio que era entregar la información. Entre los otros principios que nosotros en general ya conocemos, como los más importantes probablemente el de selectividad, la eficacia, el de impulso de oficio, conocido como el de informalismo, teniendo en cuenta que todas las condiciones dadas en un procedimiento deben de conducirnos a un resultado del mismo. No hay forma de poder entender que los pasos del procedimiento son conducentes a fastidiar el mismo, a molestarlo. No hay forma. No hay forma de que eso suceda. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué son actos administrativos? Todas las declaraciones de las entidades que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos. Y acá la pregunta siempre es constante. O, o la pregunta siempre viene, ¿una carta simple es un acto administrativo? Y alguien me responderá acertadamente y dirá, profesor, en la medida que esa carta contenga algún efecto jurídico sobre algún interés, obligación o algún derecho, lo será. Será un acto administrativo. Y es cierto, hace algún tiempo nos pasó que una persona, un docente, si no me equivoco, un docente pide un beneficio X de los tantos que tienen en la docencia, pide un beneficio a la Dirección Regional de Educación y lo formula con una solicitud cualquiera, ¿no?
lo formula y le responde. Y decía la respuesta, carta sin número, y le dicen en 2 líneas, estimado Juan Pérez, en mérito a su solicitud, a su petición y demás, eh, en mérito a su petición y demás, es que eh, no podemos atender su petición. Y cuando llegó a nosotros a preguntarnos qué hacía con eso, entonces le dijimos, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tienes que hacer con eso? Presenta un recurso de apelación. Presenta el recurso de apelación, mesa de partes lo recibe, muy bien, hasta ahí todo perfecto. El problema se suscita o se da cuando la institución responde a la apelación y le dice improcedente la apelación. ¿Por qué? Porque le dice que la carta no era un acto administrativo apelable. Entonces, ante eso, nosotros ya intervenimos y le preguntamos, entonces, ¿cuál es el acto administrativo? Ah, bueno, nos dijo, lo único que te queremos es que el acto administrativo no existe, yo tengo que emitir una resolución. ¿Y por qué no la emitiste entonces? Lo que sucede es que nosotros no podemos entender necesariamente que un acto administrativo se constituye a partir de una resolución, que es lo que algunos a veces piensan, y no necesariamente es así. En realidad debiera, ¿cierto? Porque un acto administrativo de ese tipo debería de contener pues una parte positiva, una parte considerativa y una parte resolutiva, que es lo que contiene cualquier resolución en líneas generales. Más no sucede en algunas ocasiones, que no son actos los de mero trámite, ¿sí? No hay más que señalar los requisitos de validez, la competencia, el objeto, la finalidad pública, la motivación y un procedimiento regular. Son aquellas condiciones que debe tener un acto administrativo para ser considerado como tal. Más allá de que genere un efecto jurídico, pero si no tienes pues un procedimiento regular, si no hay una finalidad pública, es como ante la pregunta, ¿no? O del llamado, o del intento del llamado, o cuando se malentendía el silencio administrativo positivo. Y poníamos esta pregunta en clases y decíamos, ¿qué sucede cuando alguien presenta hace uso de su derecho de petición y presenta pues en la municipalidad de Arequipa una solicitud y dice, bueno, quiero quedarme con, ¿sabes qué? Yo vivo cerca a la plaza de armas. Y como vivo cerca siempre limpio por ahí, le doy atención, así que a partir de ahora quisiera que la plaza sea de mi propiedad. Y la municipalidad nunca responde, ¿no? Y se pasan los 30 días, entonces el señor dice, voy a aplicar el silencio administrativo positivo y quiero pues que la plaza es mía, ¿no? Entonces es evidente que más allá de que las propias cualidades del silencio como tal no es para ese tipo de obligaciones, para ese tipo de condiciones, es cierto, pero dejando eso de lado, pues carece de una finalidad pública como tal y demás condiciones. Entonces, solamente para darlo como un ejemplo en general. Entonces, los actos administrativos deben de ser motivados, salvo pues se conceda básicamente la petición y esta no afecta a un tercero. También se presume válido hasta que no se declare su nulidad, y para la nulidad sí tiene algunas condiciones especiales, ¿no? Sobre todo la contravención a las normas que de manera tal se puedan dar. Lo curioso de la nulidad es que no funciona mm, no funciona como un acto propiamente, como tal. Normalmente lo anexamos o lo anexamos, lo hacemos parte de los recursos de apelación, invocamos nulidad. Sin embargo, tampoco no hay norma que prohíba que podamos utilizar la nulidad como o revestir al derecho de petición de nulidad. No hay nada que lo prohíba como tal y podemos utilizarla en ese sentido. El punto de ese pedido es que solamente quedamos a la discrecionalidad de la administración de poder evaluar o no la nulidad del acto, si es que así lo fuera. Y cuando hablamos de nulidad, también hablamos de qué y hasta dónde alcanza.
Y el alcance, básicamente para entender hasta dónde llega la nulidad, es que esta se da o retrotrae todo hasta el momento en el cual se comete el vicio. Si cometimos el vicio, les voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo fuimos parte de un proceso eleccionario en un consejo de coordinación regional. ¿Sí? Procedimiento como tal. Ok, todo bien con eso. Y en ese extremo es que se advierte, se advierte que en el proceso de tachas de este proceso se sacan a unas listas de manera errónea, ¿sí? Y lo advertimos. Y nosotros sugerimos, haciendo una suerte, vamos a decir, una suerte de amicus, ¿no? Hicimos una suerte de amicus a la administración y le recomendamos que pudiera evaluar la nulidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vicio cometido, si tú conservabas a todas las listas del proceso leccionario, tú conservabas, solamente pasaron dos, vamos a suponer, y se tiraron abajo a tres. Entonces, si tú conservabas a las cinco, evidentemente el resultado final del procedimiento del todo iba a cambiar. O sea, es lo más probable el cambio. Entonces, tenga presente que para nosotros poder salvar un procedimiento, decir o diferenciar la nulidad de lo que no lo es si el vicio que se comete afecta de manera plena al fin del procedimiento. En el caso que les acabo de señalar, y alguien me puede decir, pero profesor, ¿y qué pasa con aquellos procedimientos donde se ponen muy especiales con algunos requisitos que resultan un tanto absurdos? Por ejemplo, se habla cuando postulas a un concurso público en el Estado y te piden mínimo bachiller, te dicen. ¿Sí? Muy bien, mínimo bachiller. Pero tú no le presentas tu grado de bachiller, tú le presentas tu título de abogado. Y alguien dice, no, no hay forma. Dice bachiller, pero está presentando el título. Pero es evidente, ¿no? ¿Verdad? Es evidente que para tener título tienes que ser bachiller, pues no, no hay otra manera, no hay otra forma. O que, por ejemplo, no adjuntes las copias de tu DNI o la copia de algún documento que puede resultar, alguien me puede decir, claro, pero profesor, a ver, si yo omito presentar la copia de mi DNI, lo puedo subsanar dejando una copia, ¿cierto? Muy bien. Pero algunos procedimientos llevan esto hacia otro momento, por decirlo así, y por la premura del procedimiento, por ejemplo, un concurso público es bastante más corto, entonces hacen que las cosas funcionen de esa manera. ¿Qué tanto obedece esto a digamos, a un normal desarrollo de los procedimientos? Sí, son procedimientos especialísimos, es cierto. Entonces, nos toca cumplirlos y también toca, por si acaso, a la comisión tener un criterio suficiente. Las veces que me tocó ser parte de un concurso como jurado para una convocatoria pública de ese tipo, se tomaban solamente medidas muy puntuales, ¿no? La experiencia, por ejemplo, si no me adjuntabas el bachillerato y yo te decía que la experiencia era desde el bachillerato, entonces, y solamente me adjuntabas el título, validaba el título como tal, pero la experiencia solamente la validaba desde el título, porque no tenía claro cuándo había sacado tu bachillerato. Entonces, esa era la forma en la cual de alguna manera tratábamos de resolver esto. Entonces, ¿es posible conservar el acto administrativo? Lo hemos dicho que sí, es posible, en la medida que no afecte el final del procedimiento. Después hablamos de la eficacia anticipada, es posible dar una eficacia anticipada, las obligaciones de notificar siempre están presentes. Eso ha habido una modificatoria porque ahora ya tenemos la forma virtual, electrónica de notificar
sí, de hacernos parte. Incluso ya existe el expediente electrónico, donde muchas instituciones nos están pidiendo ser parte de él, ¿no? Varias ya lo están haciendo. Y creo que ha servido mucho también, creo que de lo más positivo que nos ha traído la pandemia, de tener enfrente formas de dar continuidad a los procedimientos de manera no presencial. Entonces tú hoy accedes a todo tu expediente administrativo a través de el Internet. No tienes que estar pidiendo copia de nada, ahí está todo y tú solamente accedes con una clave que te dan y tienes acceso de manera sencilla. Pero siempre hay que tener mucho cuidado al momento de la notificación porque probablemente sean los momentos en los que más errores se cometen y donde podemos caer en las nulidades. Lo que menos queremos, y ya hablamos de nulidades a nivel judicial, no a nivel tanto administrativo, que son a veces las menos, pero las que llegan a lo más son pues las de nivel judicial. Entonces el procedimiento administrativo podemos entenderlo como aquel conjunto de actos, diligencias y demás conducentes a la emisión de un acto administrativo. Sí, el expediente electrónico, como lo he señalado hace un momento, no hay mucho más que decir. Los procedimientos de aprobación automática son aquellos que no requieren mayor acto resolutivo. Entre los más básicos, por ejemplo, que podemos tener, y eso va a depender también de cada institución. Aquí, por ejemplo, en las municipalidades, muchas, tú vas a Caja y en Caja dices, quiero una partida de nacimiento. ¿Qué haces? Pagas. Pagas la tasa, ¿verdad? 12 soles, 15 soles, dependiendo. Y en automático, Caja te imprime la partida de nacimiento y te la entrega. Se acabó. El Tribunal Constitucional también cuando habla y desarrolla y habla del derecho de petición, también es verdad que dice más o menos algo como esto. Se responde como se pide, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta porque alguien me puede decir, pero a ver, un momento, la Constitución dice que las peticiones merecen una respuesta y demás, y yo estoy haciendo una petición para que me entreguen una partida, pero ten presente que tu petición obedece básicamente una a- es casi es una cuasi petición verbal, porque solamente vas y requieres algo de manera verbal, haces un pago y te emiten un recibo. Y en automático te entregan lo que estás solicitando. De los más sencillos que pueden haber. De los más complicados, de los más complejos, de los más, digamos, eh, de los que más dificultades se han dado, de los que más dificultades se presentan. Eh, Algunos de ustedes tendrá por ahí en casa una inmensa antena de telecomunicaciones. Sí, ¿verdad? Varios de nosotros lo tenemos. Hace algunos años existieron una serie de dificultades en todo el país. Nosotros tenemos un plan, digamos, general que las empresas de telecomunicaciones tienen para ampliar su capacidad, ¿sí? Su capacidad de comunicación. Es por eso que cuando hay un temblor, un movimiento sísmico, queremos llamar y las redes se saturan. Navidad hemos querido llamar, saturado. Año Nuevo ahora, saturado. Y eso es lo que va a pasar y eso se debe básicamente a que no existen los puntos suficientes donde se pueda retransmitir la comunicación. Y esto se da a través de las antenas de telecomunicaciones. ¿A qué quiero llegar? Que hasta hace algunos años esto presentaba un problema porque la comunidad en general no quería antenas, en mérito a las posibles consecuencias dañinas que trae a la salud, traería a la salud las antenas, aun cuando existen reportes de la OMS y demás que señalan que no, que en los rangos establecidos por norma, no, hace más daño un televisor, un microondas, que una antena de ese tipo. Sin embargo, es a veces complicado que eso quede y algunos invocaban el principio precautorio, ¿cierto? Entonces, pero ante tantas dificultades que se iban dando, el legislativo emite una norma que dice más o menos lo siguiente, que para estos procedimientos, para la instalación de antenas de telecomunicaciones, serán el que pueden ver delante.
de aprobación automática. ¿Qué significa? Que va a bastar con que presentes los requisitos que señala el TUPA para que yo te conceda la petición. Simple. Pero el punto aquí no es tanto o no es caer tanto en lo cuestionable o no de la medida, sino en que por ahí las municipalidades se olvidan de esto, de la fiscalización posterior. Tienen la obligación de fiscalizar posteriormente, pero muchas efectivamente se olvidan y a veces la población efectivamente con el temor dice, bueno, ahora qué pasó, de qué manera es que esto funciona, y es cierto que a veces no se socializa con la comunidad y de un día para otro ves una inmensa antena en la casa de tu vecino y dices, ¿qué sucedió? A mí nadie me informó y demás. Y ha traído efectivamente problemas, pero eso es un procedimiento que ya no reciente, ya son varios años que tiene esto. El plazo máximo para atender una petición por evaluación previa. Aquí cambiamos de aprobación automática, que significa que reúne los requisitos, 1, 2, 3, los completas y va bien. ¿Sí? Y de ahí tenemos el plazo máximo para procedimientos de evaluación previa. ¿Qué significa? Que está bien, yo te digo en el TUPA 1, 2, 3, pero voy a revisar bien qué dice el 1, voy a revisar, voy a verificar algunas cosas, voy a verificar el 2, voy a verificar el 3, voy a verificar una serie de cosas para evaluar tu petición y para ver en qué medida concedo o no tu petición. Y el plazo en general es de 30 días, días útiles, por supuesto. Documentación prohibida de solicitar. Para resumirlo, no puedes pedir nada que tengas, ¿sí? Nada que tengas. Fuera de que ya está prohibido pedir la copia del DNI hace rato, ya hace buen rato está prohibido. Lo sacó PPK, si no me equivoco, en los primeros meses de su gobierno. Y no, pues no está permitido, así de simple. No puedes pedir copia del DNI. Por ahí cuando conversaba con algún servidor y me decía, pero no, la copia, ¿y por qué la copia es necesaria? Me decía por seguridad, profesor. Pero haces el control de identidad pues, cuando le entregues la información y no en este momento. Pero a veces todavía existen taras, por supuesto. Yo le llamo taras, me atrevo a decirlo, que la administración no quiere dejar y obliga de manera constante a presentar en los trámites que tiene que haber cuando ya ha sido señalado con norma expresa esta condición. Y alguna otra información también, ¿no? Eso tendemos también a solicitarlo. Se pide de un lado, se pide un área te emite un documento y la otra área que tienes que presentarlo de aquí a allá, entonces eso generan inconformidades y por supuesto la ley lo prevé, no se puede solicitar. O también pedirte varios juegos de la constancia del pago que se supone que está en el sistema, pero igual se pide. Algunas instituciones, digamos que mejoran esto porque hacen un desglose, ¿no? Te desglosan tu boletita y te dicen que que debes de entregar esto en otra área. Luego de las entidades Intupa, bueno, prácticamente no existen sujetos de procedimiento, el administrado y la administración, aunque es posible también más de un administrado, eso le llaman los procedimientos trilaterales. Conforme lo habíamos hablado de los derechos de los administrados, es en el que más me puedo aproximar o al intentar ayudar en el ejercicio, es aquel cuando nosotros somos parte del procedimiento, como le decía en la parte inicial. Si somos parte del procedimiento, tenemos que pedir en mérito a nuestro derecho, a solicitar, a requerir información, más no hacerlo por acceso a la información pública. Luego, hacer tratados como corresponde, a la precedencia en la atención, al orden, pues, ¿no? A ser atendidos en orden, respeto a la consideración, los deberes de los administrados igual, ajustarnos a lo que la norma dice. Y luego tenemos el inicio del procedimiento, normalmente es promovido a pedido de parte, de oficio también.
Derecho a formular denuncias, sí es cierto, se puede formular denuncias a nivel administrativo para dar a conocer alguna irregularidad, aun cuando también tenemos claro que tenemos la posibilidad de la queja como tal. La petición administrativa, lo hemos señalado, los requisitos de los escritos son en general muy básicos. La forma de identificar y la manera en la que nosotros vamos a determinar exactamente qué es lo que requerimos, qué es lo que pedimos a la administración. Todo bien cuando estamos en el marco del TUPA, ¿sí? Todo bien, pero cuando salimos del TUPA es el problema, porque ya es puro derecho de petición y ahí tenemos que ser muy concretos con lo que requerimos. La recepción documental, mayor comentario a que el área de recepción documental está obligada a recibir la información en la medida que se dirige a la entidad. Suficiente con eso. No evalúa, pero sí verifica. Entonces, debe de verificar que los requisitos, si son 4, que A, B, C y D estén presentes, y si no, hacer la mención debida que no está el requisito. Eso no significa evaluar, significa solamente verificar el cumplimiento de lo que señala el TUPA de la institución. Y no puede negar de ninguna manera, ¿no? Si no, cometería hasta un delito. Las unidades de recepción documental, bueno, lo que acabo de señalar, no puede de ninguna manera limitar. El régimen de fedatarios, bueno, autenticar actos propios, dice la norma, aun cuando también te autentican no necesariamente actos propios, sino certifican actos para uso y manejo institucional. Por ejemplo, puedes pedirle que te fedateen tu recibo de agua, ¿no? No quieres dejar el original y el fedatario va y te lo fedatea como tal. Entonces es la posibilidad, y también tiene la posibilidad de la autenticación de actos propios, que esto sí es una cosa un poco extraña. No ha habido mayor desarrollo administrativo, doctrinal, ni jurisprudencial sobre este punto. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que cuando se habla de la autenticación de actos propios como tal, esto significa que básicamente la entidad, la institución te legaliza un acto, ¿sí? No fedateado, legalizado, te autentica ese acto. Pero normalmente esa autenticación tiene un costo elevado, 1, 2, 3 soles. Ahí sí lo diferencia del acceso. El acceso es 10 céntimos. La autenticación es 2 soles. Caja chica completa. ¿Y a qué me refiero que no hay mayor desarrollo doctrinal sobre este punto? A que básicamente lo que hace la institución es hacer el mismo procedimiento del fedateado, te pone un sello, te firma, y porque va a salir para afuera te cobro más. Pero no hay nada más, no hay mayor desarrollo sobre eso. O sea, ¿por qué me tienes que cobrar si en el otro acto es gratis? Y tengamos en cuenta que la administración pública, per se, como tal, en línea general, no está hecha para ganar plata. O sea, sino está hecha para hacer uso de tasas que efectivamente sirven para el procedimiento. Entonces, ¿cómo puedes explicar a nivel de costos que un fedatario sea gratuito? Alguien me puede decir, no, que el fedatario dice en la norma que debe ser gratuito. Está bien, pero aún cuando lo fuera, ¿qué tanto puede costar que una persona le ponga un sello a una hoja? De eso ya lo dejo ahí. Eso va un poco más allá de lo que... Pero esto se evidencia en los temas de acceso, porque a veces personas piden autenticado en acceso y ahí se presentan los problemas. Por ahí el Tribunal de Transparencia ha hecho algo ahí. La queja por defecto de tramitación, en esencia, si de alguna manera el procedimiento se está encaminando mal, la queja sirve para enrumbarlo, ¿sí? Queja por defecto de tramitación. El acceso a la información del expediente, ya lo había señalado, y la finalización del procedimiento. Cuando este finalice, se puede presentar 3 recursos. Ya la reconsideración le pongo este visto ahí, porque de alguna manera ya está, es muy poco usado. Realmente no me he topado con ningún procedimiento con la posibilidad de revisión. Más sí es cierto con la reconsideración y la apelación. Para la reconsideración, en líneas generales, prueba nueva, tener algo nuevo que aportar, y para la apelación, ¿ya? Y para la apelación,
tiene que haber solamente la no conformidad respecto de la respuesta inicial. Y debe de haber una suficiente motivación para esto, o al menos se entiende así, si quieres que prospere, por supuesto. La reconsideración, como le he dicho, algo nuevo, y la apelación, simplemente no estar de acuerdo con alguna condición. Y la revisión, bueno, va más allá, como le he dicho, honestamente no me he topado, ojalá alguna vez me tenga la oportunidad. Los requisitos del recurso genéricos, en realidad, la identificación propia y debe de estar autorizado por un letrado. Una vez vencidos los plazos y demás, se entiende que es un acto firme. Si hay un error en la calificación, también se puede estimar como tal, o una reconsideración se le puede estimar como una apelación. Aunque muchas veces no se hace, solamente se declara infundada tu recurso de consideración, en consecuencia emerge tu recurso de apelación. Y eso te da de alguna manera algo más de tiempo. Luego hablamos un poco de la suspensión de la ejecución y finalmente de la resolución, con lo cual damos por agotada la vía administrativa, en donde ya podemos acudir a la vía judicial, algunas reflexiones, y bueno, hemos avanzado bastante rápido, pero en líneas generales es lo que he traído el día de hoy para ustedes. Hay mucho que conversar en el procedimiento administrativo general, pero creo que hemos refrescado un poco lo más necesario. Considero que lo más importante a tener en cuenta son quién forma parte del procedimiento, las instituciones que son parte de él, quiénes son las partes del mismo, administrado, administración, los deberes, los derechos de cada una de las partes, las posibilidades, qué es un acto administrativo, qué es la nulidad, cuándo podemos conservar el acto administrativo, la importancia de la notificación, recepción documental y finalmente las formas en las cuales podemos decir no estoy de acuerdo con la decisión que estás tomando y quiero una opinión diferente. ¿Sí? Reiterar mi agradecimiento por la invitación al día de hoy y estoy llano a cualquier pregunta o inquietud que tuviera. Gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted en nombre del Colegio de Abogados. Bien, vamos a pasar entonces a nuestra secuencia de preguntas. El que desee puede levantar la mano o bien, si no tiene opción a vídeo, hacerlo a través del chat de esta sala Zoom. A ver, vamos a ver quién tiene la mano levantada. ¿Alguien desea participar? Sí. O A podría ver, también preguntar de acceso a la información pública. Estoy llano a responder también, no hay ningún problema. doctora Karin, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Gracias por la ponencia. Doctor, una pregunta. ¿Es usual en las entidades públicas, cuando presentamos requerimientos, ya sean los usuarios externos o los internos, cuando es algo que les afecta de repente de manera presupuestal, por ejemplo, yo como trabajador requiero, ¿no?, el cumplimiento de un determinado beneficio, o como usuario externo requiero de repente también a la asignación de alguna situación que le es desfavorable al empleador, por algún motivo dársela, ¿no? Más que todo presupuestal. Veo de manera frecuente que no dan respuesta. Simple y llanamente usted pidió, se dé cumplimiento a la asignación de mi liquidación de beneficios sociales, por decir algo, ¿no? Y no le responde. Solamente operan de esa manera. Otra situación que me ha tocado pasar en el cumplimiento de la función es que últimamente, por ejemplo, en el reconocimiento del derecho de asignación familiar, usualmente usted lo requería como trabajador de repente después de año y medio de haber ingresado a trabajar y no había problema, ¿no? El empleador reconocía su derecho, le hacía una liquidación a su requerimiento obviamente y desde el momento que acreditaba el nacimiento del menor se le asignaba ese beneficio. Sin embargo, ahora he visto un pronunciamiento del Servir que dice que no, ahora tú, si al momento de ingresar no has acreditado la presentación de la partida de nacimiento, y si lo requieres después de año y medio de trabajar, bueno, te darán el beneficio desde el momento en que tú realizas el requerimiento, ¿no? Acreditas, o de repente presentar la partida.
Siento que un pronunciamiento del Servir definitivamente no puede transgredir la ley, pero sin embargo está procediéndose de esta manera en algunas entidades. Y yo quisiera saber su opinión respecto a la primera. ¿Qué afrontamos como entidad al no dar respuesta a nuestros usuarios, ya sea internos o externos, de algún requerimiento específico, ¿no? Y cómo podemos accionar. Y segundo, ¿cuál es la trascendencia de estos informes del Servir que nos están de algún modo limitando en nuestros beneficios a los usuarios, ¿no? Porque la ley está escrita, no la podemos cambiar con un informe o con un documento, si bien que es una entidad competente, pero es un informe y contraría una ley. Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, nos enfrentamos ante el mayor obstáculo posible porque, valgan verdades, para ser muy, muy directo y honesto, no existe una institución como tal, más allá de la Defensoría del Pueblo, donde nosotros ante la vulneración a nuestro derecho de petición podamos acudir. Cierto es que, por ejemplo, en acceso a la información pública ya tenemos al Tribunal de Transparencia. Si tú pides información por acceso a la información pública y no te responde la entidad, vas al tribunal. El tribunal te dice entrégale la información, y si no lo hace, el tribunal corre traslado al Ministerio Público y lo denuncia por abuso de autoridad. El tribunal ya no lo haces tú, te olvidas de eso, tranquilo. Pero cuando se trata de peticiones como tal, la única, alguien me puede decir, control interno, me puede decir, ¿no? Control interno, pero lo he visto en el ejercicio, lo he visto en la práctica, y control interno en esas situaciones va a depender a veces mucho de quién esté en control interno para que muestre real preocupación por lo que sucede, por de qué manera es que se están realizando las cosas al interior de la institución. Y si no, bueno, solamente les queda en el camino de la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que la Defensoría no tiene capacidad coercitiva, lo tienen claro también. Entonces, efectivamente nos enfrentamos a muchas dificultades ahí. Yo lo que sugiero es tratar de extender la figura, y que cuando se trata de pedir, hágalo directo. Pido, por ejemplo, efectivamente, un beneficio no hay forma de pedirlo por acceso, pero si necesito un tema presupuestal, pidámoslo por acceso. Requiramos por acceso, y eso vamos a obligarlos a entregar, porque hoy ya no es que la entidad hace lo que quiere en acceso de ninguna manera. Y para resolver, yo me animaría, Defensoría del Pueblo, instar con el OSI de la institución, ver de qué manera ahí se resuelve, porque finalmente son responsabilidades y es alguien quien no quiere cumplirlas. Hay también una comisión de asuntos disciplinarios en la institución, también se puede poner en conocimiento de ahí, ¿por qué no? Y para la segunda pregunta, es verdad, los informes técnicos de Servir han venido de alguna manera a poner alguna suerte de dificultades en el momento de aplicar la norma. Pero supuestamente, o entrecomillado, los informes de Servir solamente sirven para clarificar las cosas, ¿no? Porque hay algo que no está está un poco borroso, está un poco extraño, y se supone que no debieran de generar mayor disonancia con lo que la norma en sí busca. Entonces yo me atrevería a decir que si estamos en una condición así, nada, la vía judicial es la que nos debe de llamar a resolver el problema, porque no nos va a quedar de otra. La administración finalmente se va a ceñir a lo que Servir dice, y ya, yo lo he visto, y fuera de que Servir, desde que ha empezado a emitir estos informes técnicos, los ha hecho, tiene cientos de informes de todo tipo, y lo sigue haciendo porque cada entidad va haciendo consultas diferentes en el tiempo, y resulta pues que algunas respuestas no se acomodan puntualmente a lo que debiera de ser, o a lo que la norma, o al espíritu puntualmente de la norma. Tengamos en cuenta que las normas laborales como tal, el espíritu no es proteger a la administración, sino es proteger es el espíritu del derecho laboral, ¿verdad? El derecho laboral es ¿para quién? Pues para el empleador o para el empleado. Para el trabajador, para nosotros, es el derecho laboral.
Entonces, si la interpretación la hacemos en ese extremo, pues caeríamos en una dificultad, me atrevo a decirlo. Creo que la vía tendría que ser la judicial para buscar un mejor resolver en estos casos. Pero sí sería interesante poder ver qué tan en conflicto están entrando estas dos, porque al menos yo los informes técnicos de servir que he leído, sí, pues efectivamente intentan clarificar algo que no lo es, pero no he visto hasta ahora algo que se oponga de manera férrea a lo que señala de manera taxativa la norma o al menos al espíritu de la misma. Pero si es así, adelante, yo creo que la vía judicial es la única que nos quedaría, porque la administración definitivamente no lo va a hacer. ¿Hay otra pregunta, creo? Muy bien, doctor, muchas gracias. Teníamos la mano levantada del doctor Walter Paz. Doctor Walter, se conecta nuevamente, por favor. Muy buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches, doctor. Sí, claro, adelante, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, felicitarlo al doctor Valareso por la exposición que nos ha hecho. Y ha hecho un gran esfuerzo de síntesis de una cosa muy grande como es el derecho administrativo, ¿no? Y, y lo felicito también por eso. Ahora, yo quisiera hacerle dos comentarios. Usted ha hablado de la consulta que se debe hacer a los ciudadanos sobre los que se realiza algún acto administrativo. Y nos comentó sobre las antenas. Yo quisiera comentarle algo que pasó en Arequipa. En Arequipa, el Ministerio de la Producción nos quiso traer 7 empresas harineras a las costas de Arequipa, particularmente en Arequipa y en Chala. Perdón, en Camaná y en Chala. La población obviamente hizo muchos reclamos, muchas protestas, no aceptaron la presencia de estas 8 empresas harineras, y en ese tiempo me cupo la suerte de interponer una demanda competencial contra el Ministerio de la Producción, teniendo como actor al gobierno regional de Arequipa. Y se le planteó la demanda por que el Ministerio de la Producción no nos había consultado a nosotros en ningún momento si es que en los planes de desarrollo de la región Arequipa se consideraba el incremento de la actividad extractiva, ¿no? de pescado para producir harina de pescado, ¿no? Esta demanda fue declarada infundada en el Tribunal Constitucional con una votación de 4-3, siendo que el doctor Landa, Eto Cruz y, si no me equivoco, el doctor Botelli, ¿no? Tuvieron el voto en minoría. Y la mayoría de los magistrados del TC de trayectoria prista fueron los que votaron en contra de esta demanda. Y aquí es interesante el tema porque a través de una actuación administrativa del Ministerio de la Producción se perturbaba, ¿no?, el ejercicio de gobierno del planeamiento regional, ¿no? Si bien es cierto que para el Ministerio de la Producción le gustaría y necesita tener 7 empresas harineras en Arequipa, no fue necesario y lo pensaron ellos en sus asientos y en sus escritorios, pero nunca le preguntaron al pueblo de Arequipa, oye, ¿tú necesitas esto? ¿No? Claro, en los principios de la descentralización, pero si pensamos con criterio centralista, unitarista, en extremo, no tengo por qué consultarle a los arequipeños porque ellos tienen que obedecer lo que yo digo, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia bastante interesante. Y bueno, si bien es cierto, perdimos ante el Tribunal Constitucional, pero ganó la madre naturaleza, como las calificaban nuestros antepasados, se encargó de liquidar las 2 empresas harineras que llegaron a venir, porque las otras 3, al ver la oposición y al ver la demanda, se desanimaron y ya no vinieron 6 de ellas, ¿no? Y solo llegaron a construirse 2. Pero la madre naturaleza, como repito, las terminó destruyendo a ambas. Y hoy ambas son simplemente castillos en el desierto, ¿no? Y inversión
realmente botada al agua, porque al final no lograron nada. Y lo único que hicieron fue, en efecto, como los habíamos advertido, ¿no? Llegaron en un momento determinado, cuando empezaron sus actividades, a contaminar más o menos 10 kilómetros de playa virgen que existía, ¿no es cierto?, en la zona de Camaná. Bueno, sí que la madre naturaleza nos ayudó en estos problemas administrativos. Y el segundo tema que quería comentarle, ¿no?, es el tema del fedateo. Si bien es cierto que la administración distingue entre fedatario y fedatación y autenticación, ¿no? A veces la Contraloría no lo entiende así. En alguna oportunidad me cupo este caso. Contraloría pidió 7 archivos. Los 7 archivos eran originales, lo que existía en la municipalidad. Pero dentro de estos 7 archivos, ¿no?, habían 4 páginas que eran copia de copia. Entonces, lo único es que se foliaron y se autenticaron fueron todo lo que era copia, perdón, todo lo que era original. Pero no se podía autenticar lo que no era original, sino que eran copias. Y como eran copias, no podían llevar ningún fedateo ni tampoco ninguna autenticación. Entonces, así se les informó a la Contraloría y le dijimos, oye, acá están los 7 tomos, pero estas 4 páginas no se han podido fedatear. La Contraloría nos dijo, miren, nos devolvió todo y dijo, miren, ¿sabe qué? Tienen que fedatearlo, porque si no lo fedatean, yo los voy a denunciar penalmente. Bueno, así que volvimos a decirle a la Contraloría, oiga, dígame usted cuál sería el delito que yo cometo, pero no puedo fedatear lo que no es original. En todo caso, le ofrezco, ¿no es cierto?, hacer la autenticación con la advertencia de que estoy dando fe y autenticidad de que es copia fiel de la original copia que existe en el expediente. En una cuarta comunicación, Contraloría nos dice, sí, en efecto, no me queda más alternativa que aceptar su propuesta. Y así lo hicimos, y fue una fórmula para poder salir de este requerimiento, ¿no?, que a veces es imposible de realizar, ¿no?, porque en los archivos del Estado no hay originales, sino hay a veces copias, y a veces copias de copias, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por la atención y algún comentario que le merezca. Muchas gracias, sí, es cierto. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones pasa que efectivamente los procedimientos que debieran ser vistos por determinadas instituciones resultan no serlo. Y más aún con proyectos como los que como el que mencionó en el primer ejemplo, donde me llama la atención cómo es que haya habido el atrevimiento de hacer una actividad extractiva, una actividad de procesamiento, donde evidentemente puede haber una afectación al medio ambiente y demás cosas, y no se hayan atrevido a hacer procesos. También es verdad que la ley de consulta previa habla de circunstancias probablemente un tanto diferentes, pero el propio espíritu de la norma, hablamos del convenio 167 y demás, el propio espíritu habla básicamente de la consulta, ¿no?, de hacerle llegar a la población la necesidad de si quieres o no quieres esta actividad. Ahora, hubo una solución, creo que fue, como bien lo dijo la naturaleza, quien dio punto final a esta situación. Y en el segundo caso, es verdad, lo que ocurre es que hay reglamentos al interior de la administración pública que ven todo el tema del fedateado y el autenticado. Y estos reglamentos señalan de manera clara qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Ahora, ¿hasta qué punto la Contraloría podía pedir eso? Lo considero en el mismo sentido que no había forma, no había ninguna comisión de delito ni nada, porque no se puede autenticar un acto que no reviste las condiciones que el propio reglamento establece. Y en este caso, si hay una copia de copia, es evidente que no puedo dar fe de esa condición, si no te la entregaré en esas mismas posibilidades, o en todo caso, que sean ellos pues, quien lo verifique como tal. Pero también es verdad que los procedimientos
las actuaciones de Contraloría pueden ser bastante especiales, bastante peculiares, y ellos van pues como en la búsqueda de, ¿no? En la búsqueda de, y la idea es, bueno, la idea es encontrar algo, ¿no? Entonces, y cada documento va a contar y va a importar. Si hubiera alguna otra pregunta. Muy amable, doctor. Vamos a darle el pase entonces a Yelsi. Tiene la mano levantada. Buenas noches, doctora Yelsi, le escuchamos. Doctora Yelsi, ¿nos escucha? Así es. ¿Me escuchan? Adelante, le escuchamos. Sí. Ya. Mi consulta era esta. Bueno, sabemos que estamos en un periodo de cambio de gestiones municipales y bueno, para los puestos de confianza, ¿no? Sabemos que van a salir y van a solicitar sus liquidaciones, pero estas, bueno, las nuevas, la nueva gestión que vaya a asumir muchas veces indica como respuesta a esta solicitud que no tienen presupuesto. ¿Qué tendría que hacer un funcionario para solicitar el pago de sus derechos, ¿no? Como es las vacaciones truncas? Ok. La experiencia también me dice, en este caso, que esto se remonta a gestiones tras gestiones y años de frustrada administración pública en el manejo del recurso o en la intención del manejo del recurso. Básicamente para las instituciones el pasivo que les deja la anterior gestión es eso, es un pasivo que en algún momento van a querer, viene pasando desde el 2008 con el CAS, y continúa pasando. Algunas otras entidades, algunas se han atrevido a hacerlo de manera anticipada, no sé si a algunos les ha pasado, trabajan por CAS, y que en el salario del CAS te aumentan un proporcional, te aumentan un 12avo de tu sueldo, de manera anticipada, para que cuando llegue el momento de tu cese, ya no haya nada que liquidar, ¿no? En el caso del CAS. Es cierto que en el caso de las posiciones de confianza, aunque hoy la mayoría de los cargos de confianza están por CAS, por los CAS de confianza, normalmente no creo que hayan cargos de confianza por 276. Y la 728 no cabe aquí, no entra. Entonces, es en realidad, repito, un problema que normalmente llega a judicializarse. En muchos de los casos, en la medida que las personas, bueno, evidentemente pierden la paciencia, no se hace el pago, no se cumple con la obligación, hago un requerimiento, hago dos requerimientos, acudo a otras instituciones incluso. Nosotros en Defensoría del Pueblo veíamos mucho esto. Pero la respuesta incluso para nosotros era también esa: no tengo presupuesto. Y es un problema, y yo cómo sé que me dicen la verdad. Y a veces pasa que la verdad puede ser un tanto esquiva, ¿no? Es solamente la voluntad de qué es lo que hago con el recurso. También es verdad que la deuda social ha ido creciendo con el tiempo, y eso va a depender. Por ejemplo, los gobiernos regionales tienen una deuda social inmensa con el magisterio, que es probablemente la bolsa más grande que tienen. Pero después, en el resto de instituciones públicas, al menos sobre todo en municipalidades, esto pasa muy a menudo. La única aproximación que tengo es, incluso llegando a la vía judicial, tampoco es una garantía de cumplimiento. O sea, lamentablemente, o sea, también lo he visto, que obteniendo del Poder Judicial un fallo favorable, págale, incluso al Poder Judicial le siguen reiterando que no tienen recursos y que no tienen dinero y que no lo van a cumplir. Entonces, eso es un problema. Salvo que, repito, hayan sido CAS y que como CAS te hayan adelantado. Si te adelantaron, algunos lo hacen, cosa que por ahí vi un informe técnico que decía que no se puede hacer eso. Pero algunos lo hacen, y tengo entendido que todavía lo siguen manejando en ese extremo.
Entonces, si sucedió esto, ya pues no hay nada que liquidar y se acabó, máxime tu resolución y con eso gracias, porque eso es lo máximo que da el caso. Porque no hay, pues, CTS, no hay ningún otro beneficio. Y si aunque fuera en la 276, me parece que tampoco lo hay. Entonces, iría en ese extremo. ¿Y otra pregunta? A ver, tenemos la mano levantada de User. Está con un diminutivo de nombre. Sí, doctora Erika, ¿me escucha? Adelante, te escuchamos. Sí, Sí, le habla el abogado Augusto Gamarra. Buenas noches, doctora. buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Valareso. Eh, Más que creo que preguntas, es un comentario, pero que tiene que dar una respuesta al final. Había cuenta de que la administración pública, y pareciera que esto solamente ocurre en Arequipa, y me refiero específicamente en que la administración pública se encuentra el día de hoy como intérprete de las peticiones de los administrados, con la finalidad justamente de no trabajar. Y valga la oportunidad, el doctor Walter Paz es quien estuvo justamente dirigiendo este tema. Por ejemplo, en el caso de una solicitud de nulidad de oficio, en la que obviamente se desarrolla o se aplica o se solicita, no dentro del plazo que está señalada en la norma, pero graciosamente lo toma como una apelación o una reconsideración, y como no está dentro del plazo, queda el administrado en indefensión, por lo que le declara improcedente por extemporáneo. Y entonces el recurso de nulidad no sirve absolutamente para nada. Preguntamos al anterior expositor el mismo tema, pero no encontramos qué cosa hacer frente a esta actitud. Una segunda actitud similar o parecida es la que han optado también allí respecto de la ley 27806, pretendiendo acceder a una información de alguna solicitud o de algún expediente de un pretensor, de un administrado. ¿Y qué es lo que nos dice la administración pública? Nos dice que primero identifique el expediente para ofrecernos esa información. Si cuando nosotros lo que queremos es justamente ir a la búsqueda si es que un pretensor, un peticionante, un administrado ha realizado alguna solicitud en la administración pública o en todo caso en esa entidad, y no sé si es un tema común la flojeritis, y evadir en todo caso de las tareas que le corresponde, simplemente nos dicen de que no pueden ofrecer ningún tipo de información hasta cuando no se especifique el expediente, ¿no?, del cual nosotros uno quisiera sacar información. Doctor Valareso, no sé, esas es dos de muestras de muchas otras que existen aquí en esta famosa interpretación de nuestras peticiones dentro de la administración pública. No sé cuál será su comentario, doctor. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Es verdad. Cosas pasan en la administración y cosas que realmente podemos encontrar con un escaso sentido o un escaso uso práctico, finalmente, como en el caso de la nulidad que mencionaba en el primer ejemplo. Voy a responder primero lo del final, cuando hablabas de la ley de acceso a la información pública y de esta suerte de necesidad que tiene la administración de intentar fastidiar el procedimiento diciéndole que de manera específica les des el dato exacto para que te dé la información exacta como tú lo quieres, cuando es evidente ante la pregunta, ¿quién sabe más? Esa la pregunta siempre se la hacía a quien iba a visitar. Quiero dejar claro que ya no trabajo en la Defensoría del Pueblo, lo hice hasta hace algún tiempo, pero ya no estoy ahí. Pero ante la pregunta es, ¿quién sabe más?, le decía al servidor, ¿usted o el administrado? Y la respuesta es, pues yo sé más porque yo soy la administración. Y la repregunta era, entonces, si tú sabes más y el administrado te pide información que no tiene muy claro, ¿por qué le respondes información que tú tienes a tu alcance? La ley de acceso a la información pública prevé dice que debe ser información clara y precisa.
pero también dice que las pautas del procedimiento están hechas para lograr la finalidad del procedimiento, y la finalidad es la entrega de la información, no el ocultamiento, no la negativa, no la excepción. Por eso dice excepción, es una excepcionalidad, algo que no puede o que no debe de dejar de ocurrir. Ahora, eso en el caso de la petición, yo me animaría, yo les digo actualmente, yo lo he hecho ya varias veces. Problemas con acceso a la información pública, presenten la solicitud, les dice que no, apelen, vamos al tribunal, a ver qué dice. El tribunal hoy, por ejemplo, acá hay una institución, hay una municipalidad que le encanta a la municipalidad decir a cada rato, a la municipalidad, a cada rato dice, no tengo en archivo. Todo te dice, no tengo, nada tiene en archivo. Nada, nada, nada. Cualquier cosa que le pidas, 2020, 2021, 2022, nada tiene en archivo, nunca tiene nada. Y el tribunal ha dicho, no, no es suficiente con que me digas que no lo tienes. Lo tendrás que tener o te denuncio. Y oh sorpresa, los documentos aparecen. Yo los invoco que cuando se trata de acceso, vamos al tribunal. No hay ni siquiera necesidad de firma de letrado. Un escrito sencillo y se presenta por mesa de partes electrónicas del Ministerio de Justicia y ya está. No hay ningún problema. Lo único que sí rige los plazos de norma, ¿no? 15 días y demás. O sea, es lo único. Y respecto a la nulidad, es verdad, la nulidad es complicada en la medida de la invocación, del momento en el cual se invoca. La norma dice que puede ir adherida a la apelación y demás. Yo postulo la fórmula de adherida al derecho propio de petición, pero lamentablemente estamos buscando con la nulidad administrativa. En sede administrativa estamos buscando que la propia administración acepte su error, lo cual, según la propia norma, implicaría responsabilidades administrativas. Entonces, es algo que particularmente lo habré visto en los 10 años que estuve en la Defensoría del Pueblo, lo habré visto 2 veces, que la administración se atrevió a declarar nulo un procedimiento de su propia institución. Por más raro, bizarro, y lo más raro que encontré fue que utilizaban actos de convalidación administrativa, convalidaban actos, o sea, como una suerte de conservación, ¿ya? Pero con un argumento írrito, con un argumento extraño, raro, decían que no, que lo debían de conservar y que se daba continuidad. Entonces, y como repito, no tenemos más allá que el Poder Judicial para resolver el tema de las peticiones. Digo, si algún día tuviéramos al alcance una institución como el Tribunal de Transparencia, por ejemplo, donde solamente se dedique a verificar las respuestas, ¿no? Verificar las respuestas, que te den una respuesta y que puedas apelar a esto. Pero también va un poco más allá porque los propios procedimientos se supone nos llevan a instancias superiores, pero también tengamos en cuenta dentro de la misma institución. Entonces, el servidor que te dice A, es muy difícil que el de arriba, que está a su cargo de él, te diga B. Entonces, particularmente no lo he visto y las nulidades presentan un problema similar. Al momento de cómo es que estas se llevan, yo me animo solamente a repetir la idea de hace un momento. La vía judicial. La vía judicial tendrá que ser la única que nos clarifique, pero también todos acá somos abogados y sabemos pues que probablemente sea la vía que nos lleve más tiempo, más desgaste, no solamente a nivel de tiempo, económico y demás, y que puede significar llegar a esta vía donde incluso en esta puede resultar incierto, porque no sabemos qué o de qué manera es que van a resolver lo que nosotros estamos invocando. Eso, algunos postulan la posibilidad del amparo, pero con los límites que el amparo también da. Entonces, es un poco complicado poder dar una respuesta completamente certera, sino dar algún abanico de posibilidades a las cuales nosotros podamos acudir ante una situación de ese tipo. Espero haber ayudado con la respuesta. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Teníamos la mano levantada de la doctora Ratia.
Doctora Arratia, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Muy buenas noches. Doctor Valereso, buenas noches. Muy agradecidos por su exposición. Mi duda es justamente sobre el tema que más o menos estaba mencionando. ¿Qué sucede cuando una entidad, por ejemplo, un cliente mío inició un procedimiento administrativo, recibimos la respuesta por escrito mediante una carta, pero al transcurrir del tiempo, cuando hemos solicitado, ¿no?, una copia fedateada o una copia autenticada, la respuesta es de que no encuentran el documento. Esa carta que ha sido emitida con un determinado número, que se ha originado con un expediente administrativo, la respuesta es que no la ubican y que puede ser que el anterior gerente no la haya archivado adecuadamente. Entonces, mi duda es, ¿cuál es el mejor camino en base a su experiencia que deberían de tomar los administrados, ¿no? Porque si bien es cierto, como menciona, hay una responsabilidad de la administración pública en resguardar los documentos que generan por un procedimiento administrativo, ¿qué sucede cuando indican eso, ¿no? De la búsqueda no obra, salta de un número curiosamente al otro? Esa es mi duda. Muchas gracias. Gracias, excelente pregunta. ¿Qué es lo que ocurre cuando... A ver, son dos caminos los que podemos elegir. Uno, digamos que es el netamente al interior de la propia administración, que es, si no lo tienes, ya pues, soluciona. ¿Cuál es la solución? Reconstruye. Hay procedimientos, se supone que cada entidad tiene un reglamento que habla sobre la reconstrucción de actos administrativos, por decirlo así. Entonces ellos tienen que proceder a esto, a la reconstrucción, a volver a tenerlo. Y hay algunas pautas que se toman, se buscan, si alguien tiene, por ejemplo, una fotocopia del documento, entonces tienen que proceder a hacer esto. Pero nos basamos al reglamento. Y el reglamento puede que no nos dé prácticamente nada, puede que no establezca plazos. Entonces, particularmente, vuelvo a sugerir que la salida, o que la salida al menos más, vamos al Tribunal de Transparencia. El Tribunal de Transparencia va a ir con todo, como se dice, va a buscar si no le entrega la información, va a buscar denunciar a la otra parte por abuso de autoridad, y en ese momento yo le aseguro que aparece la carta. Que de alguna manera aparece, porque lo he visto, eso sí lo he visto de manera constante. Cuando se ven con la presión encima, resulta que las cosas sí funcionan. Porque, repito, el tribunal hoy está funcionando. Demora un poquito, es cierto. Por ahí que te demora hasta un par de meses en responder tu apelación. Pero lo hace y normalmente son favorables. Hace poco hice un pequeño recuento, una investigación que estaba asesorando, más del 90% favorables. Es un gran número. Casi todos están teniendo la razón. Y cuando te dicen, y los peores fundamentos es el que no tengo. Entonces yo me iría primero por el lado del tribunal para ejercer la presión, y si no se consigue por ahí, que cosa que no creo, igual instar a través de derecho de petición solicitando la reconstrucción de ese acto administrativo. Ellos tienen que hacerlo, tienen que ver la manera, porque hay responsables y demás, y es la forma en la cual deberían de solucionar. Entonces creo que esas dos posibilidades son las que podrían utilizarse. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? A ver, déjenme ver. No hay preguntas. Bien, doctor, creo que ya acabamos con nuestra secuencia de preguntas. Hemos exprimido todos sus conocimientos, lo cual agradecemos mucho en nombre del Colegio de Abogados, en nombre de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz. Muy grato tenerlo el día de hoy, haber escuchado toda su ponencia, muy elocuente, magistral su exposición, le agradecemos muchísimo y ojalá podamos contar en una próxima oportunidad con su participación, doctor. Muchísimas gracias.
Gracias a todos, gracias a los 185 participantes de la sesión de hoy. Ha sido grato poder compartir un poco de la experiencia, hubiera sido agradable poder conversar sobre algunos otros temas. Sería ideal, ojalá que alguna vez se pueda, acceso a la información pública, hay mucho que hablar ahí, y es un tema apasionante, muy bonito, y sobre todo para nosotros los profesionales del derecho, muy de uso. Es muy cotidiano para quienes asesoramos, estamos con los administrados, y a veces se deja de lado o se cree que es algo sencillo, pero no lo es tanto. Ya hay un desarrollo importante en nuestro país, hay un montón de resoluciones del tribunal, habeas data también como tal, y demás. Y agradecido con el Colegio de Abogados del equipo por la gentil invitación y para servir en el momento que se considere. Gracias. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Freddy, ¿algunas palabras? Le damos el paso. Sí, estimada doctora, de antemano, muchas gracias, doctor Rolando José Valereso Plata, por haber sido partícipe en esta conferencia de ética magistral, contando con el tema aspectos generales de la ley 27.444 de parte del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa y de parte de toda la organización. Le deseamos los mejores deseos profesionales, esperando encontrarnos nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches a todos nuestros participantes. También les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy. Y los invitamos a conectarse a la misma hora y por el mismo canal el día jueves. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.